De vez en cuando alguien pregunta qué dice Dios, qué enseña en la Biblia con respecto al tema de la poligamia. Hoy en día muchos están a veces, o algunos están en ciertos momentos, en un estado de confusión en cuanto a lo que la Biblia enseña, o si no enseña, o si guarda silencio sobre la práctica de la poligamia. Para que entendamos de qué estamos hablando, vamos a leer la definición del diccionario con respecto a la poligamia. Es la práctica o condición de tener muchos o varios cónyuges, especialmente esposas, al mismo tiempo. Hablar de poligamia o el término en sí, poligamia, es un término general que puede abarcar y abarca una serie de formas específicas de cónyuges múltiples. Por ejemplo, una mujer con dos o más hombres, con dos o más esposos, eso es lo que se llama poliandría. Y poligamia es un hombre con dos o más esposas. Varias tribus en el mundo, pero remitiéndonos específicamente a nuestro continente, el continente americano, varias tribus de indios americanos y obviamente este grupo religioso de los mormones practican la poligamia. En el siglo XIX practicaban un tipo de poligamia que se llama sororal, que consiste en un hombre que se casaba con sus hermanas. La Biblia menciona y contiene casos de poligamia. La poligamia no es un tema mudo o muerto, o uno limitado relativamente a pocos fundamentalistas, como en nuestra parte del continente, a los mormones, conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De hecho, algunos sociólogos creen que en breve vamos a empezar a observar un resurgimiento de las prácticas polígamas. En un artículo que escribió Peggy Fletcher en el The Salt Lake Tribune, un periódico de Utah en los Estados Unidos, cito parte de su escrito. La poligamia puede ser aborrecible para la mayoría de los estadounidenses, pero en la comunidad mundial es común, es normal y aceptada. Aunque el porcentaje de hombres en el mundo que tienen más de una esposa es relativamente pequeño, hasta un tercio de la población mundial pertenece a una comunidad que lo permite. Dice el antropólogo israelí Joseph Ginat. Hay muchos matrimonios plurales en África, Oriente Medio y Asia, dijo Ginat, profesor de antropología social y cultural en la Universidad de Haifa. Hoy en día prevalecen las mentalidades que están preparando el camino para la tolerancia legal, moral y social, e incluso la aprobación de la poligamia. Hace unos 15 años, hermanos, por ahí unos 15 o un poquito más, compré un libro en una librería evangélica porque me llamó mucho la atención. O no recuerdo si fue que me lo regalaron porque compré varias cajas de Biblias para usarlas en la evangelización puerta a puerta en varios pueblos que íbamos a visitar. Y un libro, me regalaron un libro cuyo título era El despertar de Sodoma.
Eso fue hace 15, 20 años atrás. Y la verdad que el título del libro decía la verdad. Porque después de eso fue cuando empezó a surgir esta cuestión de el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la reclamación de derechos de esta comunidad LGTB. Y como acabo de decir, hoy en día, puede que algunos no se estén dando cuenta, pero se está preparando el camino, así como hace 20, 25 años atrás se estaba preparando el camino para la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Se está preparando el camino para que se empiece a tolerar y se apruebe y se le dé legalidad a la poligamia. Ahora, esto no debería sorprender en vista del movimiento que lo ha precedido, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay un programa en televisión en los Estados Unidos del canal HBO o HBO que se llama Big Love. La revista Newsweek, en un artículo que escribió al respecto, el autor dice lo siguiente: con la dulce serie de HBO, Big Love, la poligamia sale del armario, bajo el título Poligamistas Unidos. Newsweek nos informa sobre los activistas de la poligamia que emergen a raíz del movimiento del matrimonio gay. Un gran amante cristiano evangélico dice: los derechos de la poligamia es la próxima batalla por los derechos civiles. Un autor escribe: la poligamia solía ser estereotipada como la provincia de los mormones reservados, los africanos primitivos y los árabes libertinos. Con Big Love se traslada a los suburbios como un mero estilo de vida alternativo. Como señala Newsweek, estos impulsos para la incorporación de la poligamia, o más exactamente la poligamia, tienen sus raíces en la creciente legitimación del matrimonio homosexual. Espero que estén ustedes percatándose con lo que escribe en este artículo la revista Newsweek, que lo próximo que va a seguir, ya que el movimiento homosexual ha logrado en muchos países el ser aceptados, el darle legalidad jurídica y tener derechos, poder casarse, poder tener hijos, adoptar hijos. Lo próximo que va a seguir, hermanos, es un movimiento en pro del matrimonio polígamo. Sea polígamo o sea la poliandría. Un hombre con varias esposas o una mujer con varios esposos. He observado que un número bastante grande ya se está uniendo en un esfuerzo por sostener que la poligamia bíblicamente es aceptable hoy. Quiero que consideremos el siguiente escrito con respecto a la defensa de la poligamia. Creemos que la idea de múltiples parejas sexuales no está prohibida de ninguna manera por las enseñanzas de las escrituras hebreas o cristianas. Los antiguos hebreos, como se describe en el Antiguo Testamento, claramente creían en múltiples asociaciones, y esta práctica no es condenada por Dios en ninguna parte. Cuando las escrituras del Nuevo Testamento se ven en su conjunto, teniendo en cuenta el contexto cultural en que fueron escritas, queda claro que ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento condenaron tal práctica.
aunque parece que la poligamia tuvo, por no decir razones religiosas, disminuyó sustancialmente dentro de la cultura judía en la época de Cristo. A pesar de esta evidencia bíblica, la iglesia cristiana se ha opuesto persistentemente a las relaciones polígamas y en ocasiones ha perseguido activamente a las familias que optaron por practicar este estilo de vida. La iglesia también ha utilizado interpretaciones torcidas de varias escrituras en defensa de su oposición a este estilo de vida. Más aún, ahora se está enseñando de una manera agresiva que la Biblia no sanciona las prácticas polígamas. Y hay incluso algunos que dicen que la poligamia es el estado ideal de Dios. Estas nuevas versiones de la Biblia que están surgiendo ahora, en donde trata de no solamente contener los 66 libros, sino ayudas que se han colocado en ella. Por ejemplo, la Biblia temática de Neith, usted encontrará en ella una sección bajo poligamia, titulada autorizado o autorizada. Y presentan un texto ahí que enseguida lo vamos a leer, mis hermanos. Si Dios alguna vez autorizó la poligamia, ¿cómo pudo haber sido inmoral? Yo quiero que consideremos brevemente el pasaje al cual se están ellos refiriendo o recurriendo como prueba de que la poligamia es aprobada por Dios. Pero antes de leerlo, en la imagen que ustedes están viendo en pantalla es la descripción de cuando el profeta Natán fue enviado por Dios para reprender a David por causa del pecado que había cometido con Betsabé. Mujer casada, la embarazó, para cubrir su pecado, mandó traer a su esposo, a Urías Eteo, le dijo que descansara, lo mandó a llamar del campo de batalla, que fuera a su casa, que estuviera con su esposa, que pasara un tiempo con ella, en pro de ocultar que ese hijo que Betsabé estaba esperando era de él, para que la gente creyera que como él había estado con ella, o sea, pues su esposo Urías, ese hijo era de Urías. Como no lo logró, mandó matar a Urías. Y es aquí entonces cuando Dios le envía al profeta Natán a reprenderle. Pero Natán fue muy inteligente porque cuando fue donde David, le contó una parábola de un hombre que tenía muchas ovejas y que un día recibió una visita en casa. Y para atender la visita, en lugar de tomar de sus ovejas, tomó la única oveja que tenía su vecino. Eso hizo que el rey David se llenara de ira y dijo que el hombre que hubiese obrado de esa manera era digno de muerte. Y es entonces cuando el profeta Natán le dice: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y lo que dice el verso 8, enseguida lo vamos a leer, es el texto que ahora se está tomando como argumento y prueba de que Dios aprueba, acepta la poligamia. Porque el profeta Natán le dijo: y te di la casa de tu señor, o sea, pues del rey Saúl, y las mujeres de tu señor, o sea, pues del rey Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
Algunos entienden que la expresión "te di las mujeres de tu Señor en tu seno" significa que Dios estaba complacido con un hombre y varias mujeres. Ahora, estoy de acuerdo, hermanos, en que si no hubiera ninguna otra declaración o enseñanza en la Biblia, se podría concluir la aceptación de la práctica de múltiples esposas. Sin embargo, cuando uno estudia el contexto remoto, los otros lugares en donde se nos enseña respecto de Saúl y de su vida marital, nos damos cuenta de algo muy interesante. Lo que podemos, y enseguida antes de leerlo, Dios le había dado a David todo lo que pertenecía a Saúl. Y la referencia a las mujeres de Saúl es la prueba, especialmente si encontramos evidencia sólida de que Dios no estaba complacido con la poligamia. Primera de Samuel, en el capítulo 14, verso 50, nos dice cuántas esposas tenía Saúl. Recuerden que el profeta le está citando a David en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, que Dios le dice: te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Ahora, ¿cuántas esposas tuvo Saúl? Leámoslo. Primera de Samuel 14:50. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Saúl no era polígamo. Saúl era monógamo. Tenía una sola esposa. Pero aquellos que usan el texto de cuando el profeta Natán le habla al rey David y le dice que Dios le dio las mujeres de tu Señor en tu seno, o sea, pues las mujeres que tenía el rey Saúl, no se está refiriendo a la poligamia, porque Saúl no era polígamo. Saúl tenía una sola esposa. Y aparte de tener una sola esposa, solamente tuvo una concubina. Dice segunda de Samuel 3:7, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Hay indicios de que desde el principio las naciones paganas practicaron libremente la poligamia. Pero seguimos leyendo acerca de hombres en la Biblia que eran manifiestamente monógamos, una sola esposa. Es evidente que Adán, Noé, Job, Isaac y José, el esposo de María, el padre de Jesús, por nombrar algunos, eran monógamos. Ahora, después de mencionar la realidad de la monogamia en un medio general de poligamia pagana, también debemos admitir la existencia de más de una esposa entre el pueblo de Dios. Lamec, el primer polígamo que nos menciona las Escrituras. Abraham, que tuvo varias esposas. Esaú, Jacob, Gedeón. Todos tenían o tuvieron más de una esposa. Incluso en circunstancias de poligamia registradas, nosotros podemos leer sobre los disturbios domésticos, sobre los altercados y problemas domésticos que surgieron debido a la competitividad y el resentimiento entre las mujeres. Génesis 29 dice: y se llegó tiempo a Raquel, y se llegó también a Raquel, y la amó. Estamos hablando de Jacob. Y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Conocemos muy bien la historia de cómo fue que Jacob pudo casarse con Raquel, pero el día en que él se casó creyó que se casaba con ella, le hicieron el cambio
La mayor, Lea, fue la que resultó casándose con él y él no se dio cuenta, porque su suegro le hizo trampa, lo engañó. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahora, ¿cómo convivía Jacob con estas dos esposas? A una la amaba y a la otra la menospreciaba. Imaginémonos la situación que se vivía en ese hogar. Y concibió Lea y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. La verdad es que nunca hubo un sentimiento de amor de parte de Jacob hacia Lea. Ella se convirtió en su esposa producto de un engaño de su suegro. Él la menospreció. ¿Cómo vivían? Bueno, nada más imaginémonos el ambiente que se vivía en ese hogar. Deuteronomio capítulo 21 dice, si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahora, ¿cómo empieza hablando Dios? Si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida. Entonces, por un momento detengámonos y pensemos cómo era la convivencia en ese hogar. Segunda de Crónicas 11:21 dice, pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas y engendró 28 hijos y 60 hijas. ¿A cuántas de ellas amó? Solo a una. Por encima de sus 18 esposas y 60 concubinas, Absalón solamente amaba a una, a Maaca. ¿Cómo la mirarían las otras? Entonces, la experiencia, la convivencia entre ellas era una convivencia difícil, conflictiva, de altercados, de disturbios. De hecho, la mayor parte de los disturbios en el Medio Oriente de hoy, que están teniendo efectos globales, se remonta a la poligamia y la rivalidad resultante. O si no, para recordarnos, Abraham, Sara y Agar. La Biblia tiene una prohibición expresa contra la poligamia. Aquellos que sostienen que la Biblia nunca trata negativamente a la poligamia están equivocados. Quiero que consideremos la advertencia que Dios a través de Moisés, antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida, les hizo con respecto a la poligamia. Deuteronomio 17 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habitéis, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores,
Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y cuando eso se diera, Dios advirtió, versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Yo quiero que notemos los tres no que hay en el verso 16 y 17. No aumentará para sí caballos, no tomará para sí muchas mujeres, no amontonará plata ni oro en abundancia. Nosotros sabemos que a menudo se cita a Salomón como prueba de que la práctica de la poligamia es correcta. Pero Salomón estaba equivocado en las tres áreas. Él se equivocó rotundamente en los tres no que el Señor mencionó cientos de años antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida. Sabemos muy bien, con respecto a Salomón, el número de mujeres que él tuvo. Pero antes de leerlo, bueno, nosotros lo sabemos, pero ahorita vamos a leer el pasaje que lo habla. El primer no decía, no aumentará para sí caballos. Salomón no cumplió con ese mandato de Dios, porque nos dice Primera de Reyes 4:26, además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. No obedeció el primer no que Dios había mandado. El segundo no, ni tomará para sí muchas mujeres. Tan se le fue la mano a Salomón, que nos dice Primera de Reyes 11:3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. No cumplió, no obedeció el segundo no. Y el tercero, no amontonará para sí en abundancia ni plata ni oro. Yo los invito a que lean Eclesiastés del 1 al 10 y también el libro de Reyes, donde nos habla cómo se enriqueció Salomón de una manera impresionante. No obedeció la instrucción de Dios de Deuteronomio 17. Usar el ejemplo de Salomón y sus 700 esposas para defender la poligamia es un ejemplo de cuán simplistamente se puede abordar un tema y presentarlo de una manera equivocada. ¿Cuál es el ideal de Dios? ¿Cuál es el matrimonio ideal según Dios? El primer matrimonio, Adán y Eva, en muchos sentidos sirve como prototipo, por así decirlo. Notemos que Dios sabía que no era bueno que Adán estuviera solo. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios entonces le proveyó a Adán una ayuda idónea. Una contraparte que fue un complemento de Adán. Démonos cuenta, hermanos, que Dios no proporcionó otro hombre para que fuera la ayuda idónea de Adán. Dios hizo a la mujer para Adán, no a otro hombre.
Dios puso a Adán y a Eva, no a Adán y a Evaristo. Dios no puso otro del mismo sexo para que fuera su ayuda idónea. Es más, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículo 7, nos dice que esto es la mujer para el hombre. La mujer es la gloria del varón. Por lo tanto, el matrimonio entre personas del mismo sexo no es parte del arreglo de Dios para el vínculo matrimonial. Además, apreciemos el hecho de que cuando Dios instituyó el matrimonio, era un hombre y una mujer. Si la poligamia es el ideal, como algunos están enseñando, ¿por qué entonces no creó Dios a Eva, a Teresa, a Juliana, etcétera, para Adán? Algunas de las enseñanzas más hermosas relativas a la intimidad y duración del matrimonio se encuentran en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, capítulo 2. Los invito para que cuando tengan ustedes tiempo, lean Malaquías capítulo 2. El hecho de que la Biblia mencione un rasgo o acto de un individuo, incluso una persona piadosa, no significa necesariamente que la Biblia lo respalde. Se menciona que Noé se emborrachó y se deshonró a sí mismo, pero eso no justifica que hoy en día el hombre haga lo mismo. Sostengo que a Dios no le agradó la poligamia, una aberración del matrimonio monógamo que Dios estableció, pero que hizo dos cosas. Una, Dios toleró la poligamia durante la maduración, durante el desarrollo de su pueblo. Y dos, buscó regular la práctica de ese mal de la poligamia. Sabemos que Dios tenía la intención de un hombre y una mujer y que esta relación iba a durar todo el tiempo. Cuando los fariseos vinieron donde nuestro Señor, lo leemos en Mateo capítulo 19, y le preguntaron si era lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa, el Señor respondió: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? La única razón permitida para el divorcio es la fornicación. Pero también leemos sobre una provisión de Dios con respecto a los dos cónyuges. En Deuteronomio 24 leemos: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, todo esto era con el propósito de proteger a la mujer. Le dará una carta de divorcio. Debía entregarle a su esposa una carta de divorcio, un documento para que ella no fuera tachada ni apedreada. Se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y esa mujer cuyo marido la había repudiado por cosa indecente y él se había divorciado de ella, ¿qué podía hacer esa mujer después de que saliera de su casa? Dice el versículo 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Qué podía hacer ella? Volverse a casar. Y no pecaba. Su esposo la repudió, se divorció de ella. Dios, ¿qué dice aquí? Que puede ir y casarse con otro hombre. Tanto él, su marido, se podía volver a casar y ella también se podía volver a casar y no pecaban. Pero si la aborreciera este último,
y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el posterhombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta concesión de divorcio no fue dada por el placer de los maridos frívolos, sino para la protección de las mujeres. Por tanto, era relativo a la poligamia. Dios estableció el matrimonio monógamo, pero el hombre en poco tiempo se sintió insatisfecho con una mujer. Por eso leemos nosotros del primer caso polígamo en las Escrituras. Génesis 4:19 dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Pero Dios buscó entonces regular la práctica polígama. Éxodo 21:10 dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. A Dios nunca le agradó la poligamia o el divorcio, pero lo legisló a fin de proteger a la mujer. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento de los requisitos que debe cumplir el obispo, el anciano de la iglesia, leemos, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esta declaración no fue algo que se le ocurrió al apóstol Pablo. Fue proporcionada por el Espíritu Santo y debe ser respetada. El Espíritu Santo podría haber redactado este requisito de varias formas. Esta construcción requiere matrimonio, pero prohíbe la poligamia. Tenemos que darnos cuenta que el emocionalismo y la popularidad no establecen la norma de Dios. Soy consciente de que una de las religiones más importantes del mundo, el Islam, tiene en su enseñanza, en el Corán, que en determinadas circunstancias un hombre puede tener más de una esposa. Mahoma, el profeta del Islam, tuvo 10 esposas. Algunos creen que hoy en día hay hasta 60,000 polígamos mormones en Utah, en los Estados Unidos. Ahora, como vimos, la poligamia se practica incluso legalmente en muchos lugares en 1/3 de la población mundial, y hay un movimiento en marcha para legalizar a las esposas múltiples en los Estados Unidos. Y recuerden que lo que hacen los países, entre comillas, llamados desarrollados, nosotros, los países subdesarrollados, los países tercermundistas, somos dados a copiar lo que ellos hacen. Sin embargo, la enseñanza de Dios sigue siendo una mujer, un hombre. Dios ya no hace un guiño a la ignorancia, sino que ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Históricamente, podemos establecer la existencia de la poligamia entre los hebreos desde Lamec, 6 generaciones desde Adán, hasta aproximadamente el tiempo del exilio en Babilonia. Desde el momento del exilio, la historia guarda silencio sobre la presencia de la poligamia entre los judíos. En la época del Nuevo Testamento, la poligamia
parece haber sido la excepción y la monogamia la norma, incluso entre los gentiles y los romanos.